Noob Estudio. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Crowspiraciones, el podcast en donde mi carnalito Rul Guerra y su servidor Crow Valdés vamos a cuestionarnos absolutamente todo lo que nos rodea, toda esta realidad, adentrándonos en temas súper profundos que nos volaron el cerebro y que eso nos dio para anécdotas y para muchas cosas más. Este intro lo cambio cada episodio, claro que sí. Y aquí estamos una vez más con Rul. ¿Qué onda, Rul? ¿Cómo estás, brother? ¿Qué ha habido, bro? Pues aquí andamos, ahora con un nuevo personaje, una nueva novedad y a ver para dónde nos lleva esto. Eso. Bienvenidos todos a Crowspiraciones. Este es el tercer episodio de la nueva temporada, la segunda temporada. Hay bastantes episodios para que se lancen a escuchar todos los que están llegando, todos los que me mandan mensaje de que, oye, ¿qué otro podcast y qué rollo? Bueno, aquí está Crowspiraciones todos los viernes. Bienvenidos todos los que están apenas llegando por primera vez a este podcast. Hoy vamos a platicar de un personaje muy interesante. Ojo, el personaje es como una especie de arranque. O sea, es de que, oye, traemos este tema para arrancar y vamos a ver a dónde nos lleva, a qué caminos nos desviamos, porque nos da pie para hablar de muchísimas cosas. Varias personas que lograron varias cosas interesantes en la historia, redescubriendo muchos términos y cuestionándose bastantes cosas. Y por eso consideramos el carnalito Rul y su servidor que es una buena forma de arrancar cada conspiración. Y pues el día de hoy tenemos a un personajazo llamado Terence McKenna. ¿Quieres darnos la introducción, queridísimo Rul? El buen Terence. El buen Terence. Pues ya teníamos rato ahí que lo habíamos platicado, tú y yo y con otros amigos. Para mí es en la cuestión así de la exploración de ideas, o sea, es un héroe loquísimo este dude, o sea, todas las cosas que fue imaginando, que fue plasmando. Y pues bueno, a grandes rasgos, ¿quién es Terence McKenna? Fue un etnobotánico, filósofo, escritor y orador estadounidense, conocido por su exploración profunda de los psicodélicos, el chamanismo, la conciencia. Nice. Fue un pensador radical y visionario, con un estilo poético y provocador que inspiró tanto a científicos como a artistas y buscadores espirituales. Terence era un dude, o sea, realmente lo que hacía, ya si te vas como a, bueno, que se dedicaba, hizo un chorro de cosas, o sea... Según yo, escribió 2 libros, ¿no? El vato. Sí, o sea, se hizo escritor, exacto, pero por un tiempo fue, capturaba y estudiaba las mariposas. En otra época coleccionaba fósiles. En otra época se juntaba mucho con todo el movimiento de los hippies y iba a pláticas y iba a raves y hablaba antes de los raves, porque él decía que los raves era como que toda la cultura así de la psicodelia. Ajá. Entonces era un dude muy multifacético, que su estudio principal fue los psicodélicos como herramienta para expansión de la conciencia. Eso, ese es lo central. Exacto, justo eso último que acabas de decir creo que es lo que nos lleva a lo conspiranoico y conspiracional, porque podrán decir de que, bueno, y ese brother coleccionando mariposas, ¿qué? O sea, que bueno, que precisamente es eso, que este carnal fue un defensor de los alucinógenos como una herramienta para acceder a otra información y para acceder a otros planos muy interesantes y llegar a conclusiones, ¿no? Que pues ahí tenemos varios científicos que han hecho esto en el pasado también. No recuerdo, se me olvidó el nombre, pero el brother que descubrió el ADN, que también estaba en LSD, según yo, cuando llegó a esa conclusión de cómo era la estructura del ADN. Sí, la visión de los... Sí, creo que sí. Ajá, fue con LSD. Y pues bueno, Terence McKenna creo que es de la misma escuela en ese sentido, de que él decía, bueno, a través de los alucinógenos podemos llegar a nueva información, a conocimiento que no pudiéramos accesar estando en nuestros 5 sentidos sin ayuda de las plantas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las teorías que este brother, que me llamó mucho la atención de este carnal, era la del... ¿cómo se llamaba? ¿Homo algo? Tiene una que es de las más conocidas, el Stone Ape Theory. Stone Ape Theory, esa, güey. La teoría del mono drogado. Exacto. Esa está con madre. Que pues básicamente él dice que cuando todavía éramos Homo erectus, sí hay documentado que hubo un periodo en la evolución del humano en la que el cerebro
creció como órgano de una forma anormal. O sea, era un crecimiento en un periodo de tiempo que sí se ve medio anormal de que, oye, ¿por qué creció tanto el cerebro, no? Ok. Y él le atribuía a que los Homo erectus de aquel entonces empezaron a comer hongos que crecían de la caca de la vaca. Y esos hongos son alucinógenos. Los psilocibios, ¿no? Sí, la psilocibina. Ajá, sí, sí, sí. Entonces empezaron a comer estos hongos y su teoría es que eso creó nuevas sinapsis en el cerebro. Hizo un montón de cosas. Por un lado, los hongos en bajas dosis agudizaban los sentidos. Entonces, por así decirlo, los cazadores pues tenían una mayor porcentaje de probabilidad de poder pues cazar la presa la que iban, ¿no? Entonces eso lo hacía como algo que veían como, ok, esto es, vamos, tiene una ventaja, ¿no? Ajá. También los ponía más horny, entonces se reproducían más. La gran... Entonces, como que tenía varios atributos. Varios perks. Me acuerdo bastante de cuando se hizo el mame, creo que fue... como a principios, bueno, como en el 2015, si fue antes de la pandemia o 2010, porque se hizo una publicación de que varias personas dentro de Google, que trabajaban en Google, hacían microdosing. O sea que precisamente, sí. No sé si escuchaste de eso, que se hizo muy polémico porque fue algo como visto como normal, pero una vez que salió el artículo todos fue de que, güey, ¿cómo que van drogados al trabajo? Y luego ya explicaron de lo que era el microdosing y de qué tanto estaban consumiendo de alucinógeno al día, precisamente para poder estar más sharp. A diferencia de, no sé, de consumir cocaína o perico, whatever, ¿no? O sea... Sí, el uso del microdosing, exacto. De hecho, Terence Hill sí también lo platicaba mucho. Ahorita es muy popular el microdosing de diferentes formas y los no trópicos, que también son como estos, pues, medicamentos que también supuestamente ayudan al desarrollo cognitivo, ¿no? Pero sí, vamos, la microdosis puede ir de muchas cosas, ¿no? Ahorita, de las cosas, digamos, más normalizadas y que se usa mucho es el hongo melena de león, por ejemplo. El Lion's Mane, de hecho, así yo lo tomo, o sea, y no tiene ningún efecto psicodélico, porque es la otra cosa. Él también, obviamente, él sí se iba a los extremos de los extremos, y él decía, o sea, uno de sus frases era de que todos deben de experimentar al menos una vez un heroic dose, que el heroic dose, él decía, la dosis heroica es cómate 5 gramos de hongos dried up en total oscuridad, cerrando los ojos. Y date el viaje, ¿no? Y él decía que esa es la dosis heroica y ese es el que te iba a conectar con muchas cosas. Entonces, obviamente, este compadre sí era de darle, darle al full experience. Pero también en dosis muy, muy pequeñas que no llegan a una cuestión como psicodélica, los hongos tienen propiedades bastante buenas, o sea, y te despiertan y demás. Entonces, bueno, él era un fiel defensor del uso de los hongos en particular. O sea, habían varios psicodélicos. Obviamente él probó con LSD en su momento. Hablaba de la ayahuasca y del DMT también. Que pues obviamente el DMT es el dimethyltryptamine es una sustancia alucinógena que de hecho producimos en nuestro propio cerebro y cuando soñamos... Para los sueños, exacto. Las mujeres cuando van a tener bebés también se suelta mucho el DMT y cuando te vas a morir es el flujo de DMT total en el cerebro y por eso es la película antes de que te mueras, ¿no? Entonces, él experimentaba con todo esto, pero del que hablaba mucho era de los hongos en general. Y por ejemplo, ese hongo de melena que estás ahorita consumiendo, ¿cuál es el trip? O sea, vaya, ¿qué beneficios estás obteniendo de eso o de ese como hábito? Para mí es un tema que me siento un poquito como más despierto y como más vivo. Es sutil. Si percibes algo, o sea, o bien podrías consumirlo o no y X. Es sutil. O sea, sí lo siento, pero es sutil. O sea, siento a veces más el café. Porque esa es la otra cosa. Luego también tenemos toda una serie de prejuicios con la idea de las sustancias, ¿no? O sea, pero normalizamos otras. O sea, tenemos súper normalizado el tabaco y súper normalizado el alcohol. Sí, claro. El alcohol, o sea, es súper destructivo en muchas formas. O sea, claro, también tiene sus beneficios y su lubricante social y todo lo que queremos, ¿no? O sea, vamos a ser rico, pues. Pero también es curioso cómo eso está muy normalizado y otras cosas están muy satanizadas. Y ya te habla más bien de una cuestión ahí de mercadotecnia, de política. Que precisamente por ahí entra toda esta cultura woke, ¿no? Conspiranoica o conspiranoica, de qué tanto tiene que ver el hecho de la industria de farmacéuticos y el querer controlar a la población porque hay muchas personas que dicen como de que, oye, está satanizada, por ejemplo, el THC y todos los alucinógenos están satanizados en varias partes del mundo.
meramente porque saben, o supuestamente, o porque los gobiernos son conscientes de cómo te puede despertar el hecho de consumirlos y de ser más consciente en muchas actividades que de esa forma no podrían controlarte, ¿no? Entonces siempre está como este argumento, como le llaman woke, hippie, de que dicen que el gobierno sataniza estas sustancias precisamente para que no tengas acceso a esa información. El control, sí, hay varias como líneas. No tengo el dato 100%, pero me parece que, por ejemplo, de donde viene la marihuana, no sé si es el cáñamo, creo. El punto es de que es también una planta que la pueden usar para muchas cosas. Entonces, se dieron cuenta que tenía mucha competencia contra la industria tabacalera. Sí. Entonces le hicieron la guerra súper duro, porque pues no, pues o sea, cómprame mis cigarros, o sea, los cigarros son los que ya tengo aquí, el tabaco lo tengo bien comercializado. Sí. Entonces, hay muchas teorías de por qué se empezó a hacer así como esta guerra a ciertas sustancias, ¿no? Como yo no sabía que, por ejemplo, cosas que damos por sentado y la historia o el origen, que de nuevo no tengo ahorita las fechas ni nada porque son datos que he leído así random y los he dicho de repente en el radio o en otros podcasts o así, pero se me hacen bien interesantes. Por ejemplo, lo que es el marketing. El jugo de naranja. El jugo de naranja jamás había sido una piedra, así cornerstone en el desayuno, hasta que creo que fue en los 40 o en los 50 que había un exceso de naranjas en Florida. Y no fue hasta, no me acuerdo cómo se llama el mercadólogo que dijo de que, oye, yo voy a ayudarles a sacar las ventas de esas naranjas, a que se vendan esas naranjas y de que, pues, contrátenme. Y el vato logró meter al jugo de naranja como algo tan básico e indispensable en el desayuno que hasta la fecha hay personas que lo ven de esa forma y que abordan la naranja y el jugo de naranja como un, oye, si vas a desayunar un juguito de naranja, claro, es indispensable. Cuando la realidad es que es pura azúcar y nada que ver. O sea, sus nutrientes y todo no es algo indispensable en el desayuno ni algo con lo que deberías de lidiar o tu sistema digestivo debería de lidiar como a primera hora de la mañana, cero. Sin embargo, ya está tan posicionado mercadológicamente como que lo es, que ahorita lo vemos en todos lados hasta la fecha, en combos de desayunos en restaurantes, buffets, y está impreso en nuestro cerebro como el jugo de naranja es indispensable. Y otro caso de ese tipo de estilos de cómo el marketing, la industria puede levantar o satanizar algo. Resulta, de nuevo, no traigo el dato, discúlpenme, no traigo el dato así tal cual, pero en una parte, creo que de Inglaterra, tenían una plaga, güey. Una plaga, pero plaga dura de langostas, güey. Plaga dura. Y era de que, güey, no sabemos qué verga hacer con esto. Y de que, oye, de que se comen, sí, se comen, la madre. Bueno, resulta que a un mercadólogo se le ocurrió ofrecer langosta en cierto tren gourmet, así, tren súper específico, y desarrolló el platillo de la langosta. Para ese tren en específico, que eran puros extranjeros, nadie de ahí. Entonces nadie sabía que había una plaga de ese pedo, de esa mamada en esos puertos. Entonces todos lo vieron como con ojos de, esto es un platillo gourmet de acá. A tal grado que hasta la fecha con ver langosta en muchos lados todavía sigue siendo como algo... Símbolo de estatus. Ajá, un símbolo de estatus, cuando realmente era una puta plaga, güey. O sea, era algo que estaba infestando los puertos de ese lugar. Y dices tú de que, ay, güey, y los diamantes es algo similar, güey, y muchas otras cosas que damos por sentado que tiene cierto estatus o cierto lujo, cierto beneficio, realmente es un posicionamiento mercadológico para abatir otros productos, para cancelar otros productos o para deshacerse de algo que está como en exceso, ¿no? Totalmente, sí. O sea, a fin de cuentas, son las ideas que llegan a permear, ¿no? O sea, las ideas que llegan a trascender no necesariamente son la verdad y no necesariamente es lo que conviene, más bien es una mezcla entre marketing, una mezcla entre, pues, qué se terminó replicando entre la sociedad. De hecho, Terence McKenna, digo, él no es el propositor de la idea del meme, es Richard Dawkins, pero el meme como tal, Terence hablaba mucho, ¿no? O sea, tenemos esta idea de meme que son las diferentes imágenes que tenemos. Sí, exacto, que son imágenes de chistes, así. Ajá, y realmente meme viene de meme. Meme, si te das cuenta, suena como gene, de gen. Es una especie de superposición de la idea del gen. O sea, el gen es la unidad más pequeña de transmisión de información en un ser biológico. El meme es la idea más pequeña de transmisión de información audiovisual o social, sí, eso es una idea. Entonces, hablaba mucho Terence McKenna de cómo precisamente los memes que hay que estar tratando de pasar, hay que tener cuidado de cuáles son los memes que compartimos. No memes en el sentido contemporáneo,
las ideas. Las ideas, ok. Entonces, porque esas son las que terminan permeando y terminan pues aterrizando en los cerebros y germinando y convirtiéndose en pues sí, lo que predomina. Holy. Estaba muy, muy chido cómo platicaba de eso. Nice, sí está súper interesante. ¿Alguna vez escuchaste de la teoría conspiranoica de Adán y Eva? Ok, ¿no? Esa está muy, muy chida porque precisamente siento yo que va de la mano con el hecho de qué información pasas a la siguiente generación. Está esta teoría conspiranoica de que supuestamente cada 15,000 años el planeta Tierra, ya es que el planeta Tierra gira sobre su propio eje y es traslación y rotación, ¿no? Bueno, supuestamente cada 15,000 años el planeta Tierra hace esto, ¡wup! Gira hacia un lado, lo que hace que los polos norte y sur, el polo norte y el polo sur, queden viendo uno hacia el Sol y el otro hacia el resto de los planetas, ¿no? Entonces, lo que provoca esto es que se derriten ambos polos y al derretirse ambos polos por completo, cambia todo el ecosistema del planeta Tierra y lugares que antes eran tierra, ahora son 100% mar, lugares que antes eran bosque, ahora son desierto, cambia todo el ecosistema por completo, ¿no? Entonces, se rumora, se dice en esta conspiración, que por eso se llama la teoría de Adán y Eva, porque cada 15,000 años sucede y cuando sucede y se resetean, solo los que sobreviven son los que cuentan la historia. Por eso son Adán y Eva, porque son los que cuentan qué es lo que va a pasar en lo siguiente y cómo era antes. Y esa información es la que se pasa a partir de esos 15,000 años. Y supuestamente el planeta dura así solo 7 días. Y de ahí que, Dios creó el mundo en 7 días. Tal creó el mundo en 7 días. Esto pasó en 7 días. Supuestamente el planeta Tierra dura así 7 días y se resetea. Entonces, todas las historias que hay, que la testo, en diferentes culturas alrededor del mundo, porque todas la tienen. Todas las culturas en el mundo tienen un gran inundamiento, una gran de flow, ¿no? Todas. Y dices tú, ¿por qué? Porque tienen eso en común. Japón, los Países Bajos, en Europa, en la Biblia, en todos lados hubo una gran inundación y dices tú, ¿por qué? Supuestamente son esos polos derritiéndose y son cambiando la tierra a lo que era Atlantis, ¿no? Muchos justifican que existió Atlantis con eso. Atlantis simplemente era una civilización normal que en uno de esos reseteos terminó bajo el agua y adiós, pero sí existió, ¿no? Está también sí. La pirámide de Giza, por ejemplo, tiene incrustaciones de conchitas y de crustáceos ahí. Y dices tú de que en qué momento hubo agua ahí. Si lleva supuestamente desde la época de los egipcios ha sido desierto ahí. ¿En qué momento hubo agua? ¿Y por qué? ¿O en qué momento era un oasis? ¿What? Entonces, todo ese tipo de cosas viene. Sí, totalmente. Ya que la explicaste, claro, no lo he escuchado con ese nombre, pero sí, o sea, digo, vamos, los cambios geológicos en la Tierra, claro, se sabe que cambian cada cierto tiempo. Eso de lo de los polos, yo lo había leído que como que algo que se revierte la cuestión de la polaridad, algo que tiene que ver con magnetismo, con polaridad y que cambia y que eso causa también cierto tipo de cambios geológicos. Y eso que tú mencionas, se me fue el nombre del compadre, pero ha salido en varios podcasts y tiene también un documental en Netflix que habla El de las civilizaciones antiguas. Sí, del Younger Dryas, le llaman, que es un periodo de hace 13,000 años, que fue la última gran devastación o último gran cataclismo que pasó en el planeta. Y que precisamente esa es la teoría, o sea, de que vamos a suponer, si desde que los changos se comieron los hongos y se hicieron acá, más inteligentes, pues ya en teoría creo que tenemos como Homo sapiens 250,000 años, más o menos. En todo ese tiempo, apenas hasta los últimos 1,000, 2,000 años está viendo el supercrecimiento de tecnología, dices, ok, could be, o sea, puede ser que haya sido muy lento al principio y se haya desarrollado, pero en teoría el cerebro ya es eternismo, o sea, las capacidades cognitivas ya están ahí. Entonces, pues deja la idea de, no habrá sido también posible que ya hayan desarrollado como civilización, otro tipo de tecnología, cierto tipo de desarrollo, tecnología, etcétera, y que algo haya pasado, que se haya enterrado, que se haya inundado, que se haya explotado, que se haya X o Y, y ahí hayamos vuelto a empezar otra vez. Entonces esa es la teoría también de este compadre. Ese sí se me fue el nombre, luego como se llama, un viejito así de lentes. Sí lo he visto. Graham Hancock. Graham Hancock. Entonces, Graham Hancock tiene, sí, en Netflix, tiene su documental, está bueno, y habla precisamente de todas estas civilizaciones
que empiezan a mostrar cierta data, porque ahora hay tecnología más chida y entonces pueden ver debajo de las capas de tierra en pirámides allá en Sudamérica y en diferentes lados, Sí. que dicen, oye, es que aquí esto data de tiempo anterior de lo que según los libros de historia y la arqueología dice que comenzaron las civilizaciones humanas. Porque los sumerios supuestamente son el comienzo de la civilización de esta versión de la civilización, pero pues anteriormente quizás habían otras civilizaciones. En ese documental, fíjate que hay cosas bien interesantes. No sé si recuerdas que el brother propone la teoría de el visitante de otro lugar. De que está esta persona que está documentado en diferentes culturas también, que llega a enseñar, ¿no? Y que llega a pasar conocimiento y que algunos dicen que llegó del mar, otros dicen que llegó del aire, pero llega es que no es una deidad, sino que es más bien como un visitante que transmite conocimiento y que eso pasó en diferentes culturas. Eso también te quedas tú como, that's weird. Sí, pues digo, si no sabemos, o sea, hay varias, hay como teorías de que los vikingos fueron los que primero llegaron a América. Exacto. Mucho antes de otro. Sí. Entonces, bueno, si ven un vikingo, pues van a decir que se ven de altísimos largos, ¿no? O sea, entonces, pues tal vez ese era Quetzalcóatl, ¿sí me explico? O sea, le empiezan a atribuir tal vez otro tipo de cualidades. Y es lo interesante, ¿quién llegó a repartir conocimiento? O sea, porque muchos era conocimiento demasiado intelectual. O sea, más allá de, por ejemplo, un bárbaro o alguien de otra cultura, era alguien que tenía información que funcionaba para una sociedad, ¿no? Para levantar una sociedad. Dices tú de que, por ejemplo, otra de las cosas bien interesantes que viene su documental, antes de que se me olvide platicarlo, me acuerdo que precisamente exploran, no me acuerdo en qué lugar, pero exploran una cueva que tiene varios pasadizos, varios pasillos súper bien hechecitos y que al llevarse al geólogo que analiza como la roca y la piedra y todo eso. A que lo cortes. Ajá, sí, que precisamente llegan a la conclusión de que, oye, esto es antes de los libros de historia, ¿no? Esto es antes y que para hacer un corte así en este tipo de piedra es con fuego exageradamente caliente, equivalente a un láser, ¿no? Sí, con que ese tipo de tecnología, o sea, que si lo tratas de hacer ahorita con piedras y con ramas y así, dices, De que no, no se puede. Justo. Aquí les va un facto que lo pueden revisitar en el episodio de las pirámides de Giza, que me aventé con MCAS, para que le vayan a dar una checada. También ese episodio está muy bueno. Un facto de las pirámides de Giza, que también me voló el cerebro dentro de miles que leí y dije, no mames con esto, es que las piedras de Giza, güey, con la que estaba hecha la puta pirámide, güey, tienen un tipo de piedra que se llama, creo que mármol rosa o piedra rosa o algo así. El caso es, güey, que hoy, en la actualidad, para cortar, o sea, se cuenta que hay una escala, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una escala que mide lo duro de un material. Entonces, no me acuerdo cómo se llama la escala, pero mide lo duro del material. Entonces, el caso es de que este mármol rosa, el nivel de dureza que tiene es superior al del bronce. Y está documentado históricamente que las únicas herramientas con las que contaba Egipto para hacer cualquier labor estaban hechas de bronce. Era el único metal al que tenían acceso para hacer cualquier chingadera. Entonces, dicen ahí, ¿cómo verga cortaron en cuadros perfectos mármol rosa, piedra rosa, que no se puede cortar porque ya lo probamos aquí con bronce? Entonces, son este tipo de cuestionamientos que te quedas tú, ay, güey, pues no sabemos. Claro. Tipo, no lo sabemos. Entonces, pues, por más que hay teorías de que no, que la arrastraban y la cargaban de aquí a allá de esta o otra forma, todavía hay bastantes factos ahí en la historia, en la ciencia, que no hemos podido descifrar de la misma historia de la humanidad. Hay un artefacto que no me acuerdo cómo le llaman, el artefacto de no sé qué, porque lo encontraron abajo del mar, en no sé dónde, que medía, pues parece ser el tiempo y el movimiento de las estrellas, pero parecía como una computadorcita mecánica, pero de la data como de, pues, el tiempo anterior al que tenemos la idea de que eso se puede hacer. Entonces no saben exactamente qué hace, pero se ve como máquina, ¿no? Como una máquina así que se mueve mecánica con discos así. O sea, no es algo digital, es algo mecánico, sí, con fierros, como medio cyberpunk, digamos, del tipo como de funcionamiento. Entonces sí, totalmente no tenemos 100% la idea. O sea, es que te pones a pensar, la arqueología, pues es una ciencia en el sentido de que dicen, bueno, pues estamos documentando y estamos basándonos en los que alguien más documentó, pero no es una ciencia en el sentido de que no pueden hacer experimentos donde repliquen y saquen una verdad. Todos son conjeturas. O sea, sí, descubrieron esto otro, conjetura. Descubren esto, o sea, está nada más filling the gaps. Ajá. Entonces, a mí se me hace totalmente posible que en esos gaps de entrada hayan cosas que
de lo que ya se ve como la arqueología tradicional, que no sea necesariamente que esté correcto, como otros pedazos de información más raros de nuestra historia que hayan sido parte, ¿no? Como el hecho de que civilizaciones hayan llegado a cierto desarrollo tecnológico, haya pasado un gran cataclismo, como tú dijiste, el diluvio. El diluvio es algo universal, o sea, está en todos lados, creo que también en los sumerios, no sé, en la épica de Gilgamesh lo mencionaban, pero pues en la Biblia está en un montón de cuentos que te habla de que, bueno, ok, sí, la creatividad y la imaginación humana es muy grande, pero también hay patrones, también hay cosas, o sea, donde dices, o sea, no se agarran de la nada, o sea, están contando historias de lo que vivieron, de lo que entendieron y de lo que pudieron interpretar, ¿no? Entonces, algo pasó, algo muy probablemente pasó y dejó enterrado o desaparecido ciertos pedazos de información, ciertos pedazos de tecnología. Y los sobrevivientes, como tú dijiste, como con esta idea como de Adán y Eva, pues bueno, comienzan de cero. O sea, ponte a pensar, o sea, si ahorita cae un solar flare, pum, y borra todo lo que tenemos digital, y de alguna forma pasa otro cataclismo y nos manda a la fregada mucha tecnología. ¿Cómo vamos a volver a empezar? Pues vamos a empezar otra vez con historias, vamos a empezar otra vez tratando de que estos memes, de que estas ideas, de que estas formas de crear civilizaciones pues permeen otra vez entre la gente, ponte a pensar las nuevas generaciones, o sea, si no tienen conocimiento de todo lo anterior, ¿cómo los vas a encaminar a que, oye, ¿sabes qué? Pasó esto, síguele por aquí, mira, aquí está más o menos un compendio de historias, good luck, ¿no? Claro, es que era precisamente lo que hablábamos, no sé, imagínate que se acaba el mundo, o sea, que cae ese meteorito y la única persona que sobrevive es un intendente. Imagínate que las únicas dos personas que sobreviven, uno es un intendente y el otro, no sé, pues no sé, alguna actividad, un fontanero, o una fontanera y una intendente, una chica intendente y un fontanero. Son los únicos dos sobrevivientes. ¿Qué tanto conocimiento tienen ambas personas sobre todo lo que había antes de ese cataclismo, no? O sea, Pero puede tener mucho conocimiento. El punto es de que como quiera, pues nadie, independientemente de su profesión, va a tener todo el conocimiento. Entonces, claro, entonces vas a transmitir pues lo que... Sí, es que es diferente que sobreviva un arquitecto, un doctor, un mecánico, un ingeniero. Pero como quiera, Pero igual, ¿no? ese dude te va a decir tal vez todo lo de su profesión y tal vez no tiene idea de qué pasó en la música nunca, y no tiene idea de que... Entonces, probablemente va a tener un área de expertise y todo lo demás es un blank, ¿no? Entonces, Sí, claro. cualquier persona que sobreviva, híjole, buena suerte de a ver qué historia te cuentas o le cuentas, pues para decir, Justo. pues mira, yo creo que si te cuento este de acá, tal vez tienes posibilidad. Claro. Y como quiera, va a ser una moneda al aire, ¿no? Entonces, esa es la teoría justo de que cada 15,000 años sucede eso, entonces la información que tenemos es de hace 15,000 años, o sea, y eventualmente se va a resetear otra vez la Tierra, ¿no? Esa es la teoría con un cataclismo gigante. bueno, ahí te va. Una de las teorías del Terence McKenna, que está muy, muy interesante. Ajá. El dude hizo primero, para poner un poco de contexto, hizo un experimento con su hermano. Ok. El experimento era en un lugar que se llama La Charrera. No me acuerdo en qué parte de Sudamérica era La Chorrera, algo así. Ajá. Y ellos estaban convencidos que si tomaban cierta dosis de hongos y hacían cierto tipo de canto en una frecuencia, Ok. ellos iban a mezclar su ADN con el ADN de no me acuerdo exactamente qué, y se iban a convertir ellos en la piedra filosofal. Ellos iban a transmutar. Iban a convertir. Estaba así de out there, ¿no? Wow, Harry Potter. Sí, sí, sí. Digo, la piedra filosofal, según esto, pues no es necesariamente una cosa. O sea, todo el concepto de la alquimia es que el que se está transformando no es una piedra preciosa, eres tú. O sea, son metáforas de cómo tú te vas a transformar, ¿no? Equivalente a Matrix cuando está este niño con la pitonisa y está el niño con la cuchara. Ándale. Y se intenta doblar la Exacto. cuchara y de que no es que no estás doblando la cuchara, te estás doblando tú. Ándale. Eso, De hecho, que hay muchos luego paralelismos con otras cosas que decía también Jacobo y demás de Jacob Greenberg. Pero bueno, entonces, hacen ese experimento en La Chorrera. Según Terrence, cuando terminan, él siente que sí lo logró. O sea, él siente de que, ok, sí lo logré y recibió esta información y demás. Y a partir de ahí, o sea, escribe ciertos libros, que creo que no me acuerdo el nombre del libro que escribe con eso, pero la teoría que empieza a hacer se llama The Novelty Theory, la teoría de novedad. Se le vino a la cabeza la idea de que el I Ching es un
Es un hongo, ¿no? Ok. No. Es un sistema de adivinación china, el de los palitos y así, hacen con hexagramas, con cierto tipo de líneas y con puntitos, Ujú. te dicen de que qué va a pasar en el futuro. O sea, es un Ya sistema de se adivina como tarot. exacto, un Ok. sistema de adivinación antiguo chino. Entonces, según él, una mezcla entre el I Ching y una fórmula y no sé qué, y entonces creó un programa en la computadora, estamos hablando de los 90s, Ok. se llama Time Wave Zero. Sí me he visto algo de Ten Web Zero de él hace un Ajá. chico. Y entonces Sí. la mezcla entre el I Ching y sus teorías y demás, lanzado en este programa, su teoría de novedad, que es que era poder predecir en el tiempo picos de novedad. Él decía Ok. que si tú en tu semana, tú haces como un recuento de las actividades, ¿no? Y dices, mira, pues este día estuvo más o menos así, acá, y aquí en este día pasó algo bien loco, y luego así. Entonces, si tú haces cada semana como una especie de recuento de qué cosas te pasaron, ese recuento es un fractal, que hay que entender, los fractales son estas como réplicas de figuras de sí mismos, como un brócoli es un fractal, cosas que Sí, claro, en el universo todo lo de Fibonacci y todo. entonces dice que esa semana es un fractal de un tiempo no sé, o sea, de la caída del Imperio Romano y de los brincos de novedad y de guerras y demás. Cuando pasa algo canónico. Ajá, o sea, algo importante, digamos. Entonces, él decía que con este sistema podía predecir más o menos en tu vida dónde iban a estar los puntos Ok. de novedad en tu vida. Yo lo traté o sea, porque le dije a ChatGPT, a ver, con la teoría de Time Web Zero, de Leras McKenna y el I Ching, y aquí te da mi fecha, de hazme un mapa. Y sí lanzó unas que sí dije, ala, o sea, sí, No mames. este sí no sonó. Dicen que luego también la adivinación, pues tú mismo Claro, te reflejas. te proyectas, pero hubo uno en particular que sí fue muy específico y fue como, ok, o sea, who knows, ¿no? Pero bueno, entonces era una de las teorías de él. O sea, tan interesante poner esto que estamos hablando de los cataclismos, Ujú. esta información, decirle, a ver, en base a eso y el Time Wave Zero y el I Ching, o sea, ¿cuándo toca el próximo cataclismo? Porque él tenía mucho la idea, estaba muy pegado con lo de los mayas, calendario maya, que el 2012 iba a ser el punto importante. No sabía, o sea, nunca supo decir exactamente qué, Ujú. pero dijo que iba a ser como algo muy importante. Pues llegó el 2012 y pues nadie sabe si pasó algo, ¿no? Y luego, como dicen, en 31 minutos, o se acabó el mundo, pero empezó otro exactamente igual, entonces no nos dimos cuenta. Sí, está bien chido eso. Pero está interesante, esas eran las sus teorías, el Time Wave Zero y la teoría de Novelty Theory, teoría de novedad. Qué loco. ¿Alguna vez te has leído el tarot? Sí, 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 sí. ¿Y qué experiencia has tenido de eso? O sea, hablando de... Divinación. Ajá. Yo creo que es una ventana a tu inconsciente. O sea, yo creo que ahora obviamente hay personas más sensibles que pueden como hilar narrativas Ajá. de una forma más, eh, más inteligente que otras. Ok. Pero como tal, o sea, siento que, ¿cómo decirlo? Que puede ser tarot o puede ser cualquier cosa. Sí, que las runas. Ajá, Ajá, o sea, como que el sistema no importa mucho, importa el ejercicio de poner algo enfrente y decir, a ver, aquí está esta serie de símbolos. sí. Estos símbolos a mí me hablan de este tipo de situaciones. Entonces tú como espejo puedes decir, sí, a mí me está pasando algo más o menos por acá, a mí me está pasando algo menos Sí, por como el acá. zodiaco, ¿no? Que lees del horóscopo y dices de que, bueno, en esto sí, pero esto sí. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, yo creo que es eso, es una ventana al inconsciente. Sí creo que pueden haber personas más sensibles que otras en cuanto a temas de percepción con la otra persona, o sea, microgestos, microcódigos que te da la vestimenta, que te da cómo está viendo. O sea, yo digo Sí, que claro. todo es lenguaje, ¿no? Una lectura de... Exacto, una lectura de la persona y que pueden entonces como fill the gaps también para decir algo lo suficientemente a veces genérico, pero también suficientemente específico en ciertas cosas que le atinen y entonces causar esa conexión. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿No es verdad? Está muy curioso, o sea, no lo sé. Yo creo que Ajá. sí, yo creo que sí hay ciertos aspectos de verdad en la adivinación, pero creo que no es una ciencia exacta. O Sí, sea, claro. creo que te va a dar un espejismo
de ciertos aspectos en particular de tu inconsciente que no le podrías poner atención de otra forma. Ya. A menos que te lo pusieran de una forma dramática, así de que, a ver, vamos a dramatizar esto. Sí. Aquí me sale la torre, aquí me sale esto. Y empiezas tú también a imaginar cosas y a tener acá empiezas tú también a jugar el juego. Sí, Y, claro. y en ese jugar puedes aprender algo de ti. O sea, creo que los beneficios pueden ser reales. Ya de atinarle fechas y cosas exactas, ahí sí me parece que en general todos los sistemas de divinación Sí, son muy ambiguos. son muy amigos. Incluso este que hizo Terence McKenna, sí luego matemáticos lo estudiaron y dijeron, pues tiene sus ondas, ¿no? Pero quizás hay algo, o sea, su argumento era que el tiempo, así como, o sea, ¿qué es lo que ya hemos estudiado mucho tiempo? La materia, los átomos, y nos vamos hacia, y ya sabemos cómo funcionan muchas cosas en la materia. Pero el tiempo, si te das cuenta, no tenemos un estudio como tal de partir el tiempo en unidades y seccionarlos, es más abstracto. Claro. Sí, porque es más como un concepto. Como un concepto. Bueno, tal vez decía que no, que también es como una especie de fibra, es como algo que también se puede como cuantizar y se puede como extender y tiene patrones. Entonces, Qué loco. de ahí viene su teoría de que entonces hay patrones, hay ciertas cosas que se repiten y entonces si conoces más o menos el landscape de novedad, mira, por aquí viene algo de novedad. Acuérdate, novedad no es bueno o es malo. Sí, es solo Es algo nuevo que te va a pasar, algo que te va a sacar totalmente de la rutina. Sí. Pero entonces tiene novedad y hábito. Entonces puedes tener periodos de hábito y periodos de alta novedad, ¿no? De nuevo. Bueno, Mario, unos. Fíjate que a mí me leyeron el tarot hace no mucho y tristemente le atinaron, porque cuando me lo leyeron fue así como una forma, como algo muy casual y pues yo estaba así como de que, pues, léeme el tarot, a ver qué dice, ¿no? Y eran varias cosas como negativas, pero pues obviamente me explicaba también la persona que me leyó el tarot de que, oye, no, pero pues, o sea, también está esta otra perspectiva y está esto, como que no quería darlo muy fatalista, pero sí había varias cosas como negativas. Y yo estaba como de que, madre, es que mal pedo, o sea, qué mal pedo. Pero ya, la neta es que se me olvidó. O sea, me lo leyó y se me olvidó. Bueno, güey, no creerás que justo las siguientes semanas un cúmulo de cosas llegó. O sea, me pasó lo del radio, al mismo tiempo lo del carro, al mismo tiempo me dio COVID, tuve que cancelar un chorro de cosas, pasaron. Todo eso pasó en un lapso de menos de una quincena, güey. O sea, todo se acumuló. Entonces, ahorita lo que estamos hablando precisamente de esos novedades o de ese como pico, a veces así se manifiesta. O sea, dices tú, bueno, algo que pudiera ser esporádico de que, ok, voy resolviendo problema por problema, pues ahí le voy dando. Güey, hay veces que todo, ¡fum!, estalla de la noche a la mañana y dices tú de que, ay, güey, no mames. O sea, todas estas áreas que me faltaba atender, como si se pusieran de acuerdo y al mismo tiempo todas valen verga. Y es de que, güey, no, güey, dame chance, carnal. Porque luego para repararlas o resolverlas, pues tienes que tomarte tu tiempo de una por una, ir atendiendo. No se puede todo de jalón, pero como si pueden valer verga de jalón. Y así también pasa a la contraria. O sea, también me ha tocado ver que, no sé, están en X o Y experiencia, que conecto con X o Y personas, hace el networking y de repente se cierran 15 cosas bien chidas al mismo tiempo o en la misma semana ya, ¡pum!, todo está con madre. A la madre, o sea, ¿cómo coincidió que esto y esto y esto y esto y esto, todo esto se orquestó para que se diera todo esto bien verga? Y pasa en un lapso de tiempo tan chiquito que dices tú, wow, tanto para negativo como para fusivo. Entonces ahorita que estábamos hablando sobre las novedades, me hace bastante sentido. Y qué interesante que Terrence pudiera decir, bueno, aquí tengo una forma de predecir cuándo suceden para que te prepares. Exacto. Aquí vas a estar mega chill. Pero aquí, ¡a la gran! Y vienen cambios, ¿no? Sí. Híjole, sí, está complejo y está interesante. De nuevo, es difícil, siento, con sistemas de adivinación atinarle a cosas específicas, pero sí creo que pueden haber grandes rasgos, haz de cuenta, ¿no? Como estos conceptos así de novedad. Y bueno, entonces con eso que te pasó, ¿cuál fue tu conclusión? O sea, ¿en qué categoría pones, por ejemplo, esos instrumentos? Se me hace muy interesante, güey, porque fíjate que yo siempre le he dado el contexto de cómo te está influyendo inconscientemente, cómo te sugestionas, ¿no? Por ejemplo, cuando he platicado de la magia, de los amarres, ¿no? De todo ese tipo de cosas, del vudú, el judo, todas esas cosas, es de que, oye, a lo mejor si tú recibes algo, ¿no? De que, oye, en mi casa apareció mi foto con una quemadura de cigarro en un ojo y luego a los 2, 3 días me dio conjuntivitis en ese ojo de la foto.
y automáticamente lo vas a relacionar con eso, ¿no? Aunque a lo mejor no tiene nada que ver. Pero el hecho de que te estés sugestionando porque ocurrió algo, se lo vas a justificar a eso. Ándale, o sea, a eso. supongo que la pregunta sería, si no te hubieran leído y no te hubieran dicho ese cúmulo de cosas en particular y tú no lo hubieras como interiorizado, ¿hubiera pasado o no hubiera pasado lo que pasó? ¿Quién sabe, güey? Eso es lo que está interesante. Digo, están también todas estas. Ahí sí yo no soy experto, pero lo he escuchado un poquito y creo que está ahorita más de moda la biodecodificación, Biodecodificación. que es como este concepto de que las cosas que te pasan tienen un origen también en tu cuerpo. O sea, o sea, que digamos, eso que te pasó del carro y eso que te pasó de acá, te están hablando de algo de tu persona que tú tienes que atender, no algo externo. Sí. Algo de tu persona que tienes que atender. Justo. Y entonces, y al contrario, también algo interno, o sea, algo de tu cuerpo te habla de algo externo. No sé, que si por ahí escuché que la planta de los pies o que los pies algo tiene que ver con tu relación con tu mamá. Entonces, que si tú no sanas X o Y acá, no se te va a curar esta parte del pie. O sea, como este concepto de que todo está conectado. Sí, claro. Y que entonces tu cuerpo, tu mente y tu ser tiene correlación con cosas externas que son sutiles o son medias que metafóricas. Entonces, está interesante. Yo creo que sí hay esas conexiones. Definitivamente creo que falta estudio serio en muchas de estas cosas. Como que siento que a veces muchos científicos le tienen miedo a ciertos temas de perder reputación, de perder X o Y cosas. Entonces, lo que dejan como pseudociencia lo dejan ahí. Cuando justamente, y ese, pues, digo, a Terence mucha gente lo tiene como pseudociencia, ¿no? Sí. Pero él era valiente en el sentido de decir, no, aquí hay algo. Sí. Tal vez no pudo traer a la mesa teorías científicas, matemáticas, así de que súper bien elegantes, que funcionen de forma universal. Claro, de prueba y error y que sea siempre aquí está el hacer. Pero definitivamente traía ideas novedosas, traía ideas interesantes y que de alguna forma permearon la cultura y te ponen a pensar y te ponen vamos, desde el punto de vista tiene beneficios. O sea, sí tuvo aportes benéficos a la cultura, a la sociedad, a los tipos de temas de conversación. Algo que yo sí creo que pasa, que luego después platicaremos en otro episodio sobre la magia caos y la ley de la atracción, que es lo del secreto, todo eso está bien interesante. Pero algo que yo sí creo que pasa, porque creo que lo compruebo una y otra vez y que todavía hasta la fecha en mi cabeza es algo místico, mágico, porque es que cuando tú externas situaciones, sean positivas o negativas, situaciones a futuro, situaciones en presente, pero estás constantemente externando una vibe de una situación, definitivamente si estás moviendo engranes, abriendo canales para que ocurran cosas relacionadas a eso que estás proyectando. Suena bien tripeado, pero lo he comprobado tantas veces que se me hace una locura cómo pasa. O sea, que por eso creo en la magia caos, ese nivel, ¿no? Que digo que, güey, sí pasa. Y hay veces que, pues, yo no estoy tan acostumbrado a poner en práctica la magia caos, a poner en práctica esta como especie de manifestación. No tengo esa disciplina todavía al 100, y eso que ya llevo varios años haciéndolo, pero siempre tenemos la tendencia a sabotearnos, tenemos la tendencia a pensar como lo más negativo que puede pasar, y muchas veces a pensar lo más negativo de nosotros o de la situación o de lo que sea es como lo que se nos da por añadidura, y el esfuerzo viene de darle un enfoque positivo. El esfuerzo viene de decir, bueno, no está tan mal realmente. Bueno, oye, pues, en lugar de platicar esto, mejor voy a platicar esto otro, que sí es muy positivo, porque me va a traer más energía positiva. Voy a mover estos engranes positivos en lugar de mover los negativos. Eso sí creo que pasa. Entonces, por ejemplo, regresando a lo del tarot, yo no sé qué tanto es que el hecho de que alguien me mueva engranes negativos, se muevan literalmente por alguien, proyectarlos hacia mí y yo escucharlos y previsualizar ese escenario, los haya movido, ¿no? Y haya sucedido. O sea, conscientemente suceda, tanto para bien como para mal. Eso es lo que se me hace bien cabrón. Y como de ahí vienen bastantes teorías de protegerte del mal de ojo y otro tipo de cosas que dices tú de que, ok, tal vez tiene más que ver con lo que uno está absorbiendo y cómo lo procesas dentro de ti y cómo lo proyectas, ¿no? Qué tan real o no es por haberlo recibido de algún otro lado. Esto a lo mejor puede sonar muy confuso para todos los que están escuchando, pero se me hace bien interesante como si, no sé, tú tienes un proyecto, imaginemos que tú quieres poner una taquería y todo el tiempo estás pensando en la taquería y cómo vas a resolver X o Y cosa de la taquería, se van abriendo canales y engranes que tienen que ver con la taquería, con el mundo de los tacos y porque tú estás constantemente emanando esa energía,
constantemente pensando en ese proyecto, constantemente viendo qué cosas, todo se va acomodando para eso. Y a lo mejor de este lado estabas pensando sí o no empezar a hacer contenido, pero lo tienes en duda. Eso ahí está. Y se queda en un cajón. Y no tanto porque no le estés dando la disciplina, sino porque ni siquiera figura en tu cerebro, ni siquiera figura en todos tus días. Sí, como si el simple hecho de actuar y de estar como en sintonía con la idea de ejecutar Sí. X o Y proyecto ya mueve. Ya mueve cosas. Mueve situaciones. No mueve- te ha pasado que, Sí. que todavía no has hecho ninguna acción física y ya algo se abrió de eso que tienes en mente. O sea, tú llevas solamente pensando, no has hecho nada físico, ninguna actividad física, solo estás pensando, esto me gustaría, ¿por qué no? Sería chido, ¿por qué no yo debería de hacer esto? Si tengo que hacer esto, porque esto, oye, si le hablo a Perganito, solo estás pensando y de repente Perganito te habla. Sí. Sí, ¿Cómo? sincronicidades. Ajá, güey, ese tipo de cosas, güey. Creo que sí vuelve como a este concepto pues del principio hermético, el primero, ¿no? Todo es mente y el mente es todo. Entonces, lo que tú piensas, lo que tú imaginas y lo que tú le estás dando vueltas es la realidad a la que le estás poniendo atención. Claro. Entonces, hay más posibilidades de que algo se traduzca en el mundo material si tú desde el mundo inmaterial y de la imaginación ya lo estás viendo como posible. Si tú ya lo ves como imposible, a priori es imposible. Sí, sí, sí. Porque ya si lo ves incluso de una forma 100% psicológica, si tú ves algo como imposible, pues simplemente no lo vas a hacer, ¿no? En cambio, si tú ves algo como posible, aunque sea extremadamente complicado, ya las vas teniendo de gano. O sea, ya tienes una La predeterminación. actitud mínimo, la actitud, ¿no? ¿Cuántas personas no se curan de enfermedades por actitud? O sea, de que el hecho de que tengan ellos la creencia de que van a salir de ahí es un factor clave en cómo va a responder su cerebro con cualquier estímulo que esté sucediendo en su cuerpo, ¿no? Porque eso, no sé, a mí me ha tocado conocer personas que tienen bastantes achaques y que van con el doctor, les hacen análisis de sangre, de muchas cosas y les dices, güey, no tienes nada, realmente es ansiedad. O sea, y todos tus síntomas que están pasando en tu cuerpo es ansiedad. O sea, Autoinfligidos Exacto. por estar dándole vueltas a pensamientos negativos. sí, te lo está triggereando el cerebro y consciente o inconscientemente. Y Sí. Entonces, o sea, el hecho también tú de cuidar tu higiene mental o sea, va muy de la mano de qué cosas puedes manifestar, ya sea, pienso yo, desde tu cuerpo hasta en general, por proyectos, realidad y demás. Entonces, perdón que te interrumpo, pero hablando de manifestaciones y de la mente, un tema que me gustaría abordar en este episodio son los elfos maquinarios. híjole, De muy bien. Terence McKenna, güey. Claro que sí. ¿Cómo no? Ese trip está súper loquísimo y esto es el capítulo para... Claro, pues mira, hablarlo. una de las cosas que Terence decía era que en suficientes dosis de DMT, Ajá. él decía que el DMT, al entrar en ese mood, en ese viaje, Mm, que no es nada más como una experiencia entera, él decía que era otra dimensión. sí. O sea, él decía que literalmente era una puerta a otra dimensión. Es la forma de accesar, Exacto. la única forma. Exacto. Y entonces, en esa otra dimensión, ¿qué habían? Y él lo que dice que él veía eran estos seres que eran como pelotas de básquetbol de joyas que se mutaban y cambiaban de forma y que eran como elfos que cantaban y que las cosas que cantaban se materializaban y que mientras esas cosas se materializaban, esas cosas también cantaban y seguían materializando cosas y que le decían, qué chido que estás aquí, tenías rato de no venir, no te asombres, le decía, o sea, como que no te asombres, como que no te tripees, ve, pero cálate esto. Y hacían y cantaban y manifestaban cosas. Él dice que él experimentaba eso y mucha gente dice que en la experiencia de DMT han tenido encuentros con seres parecidos o que tienen ese tipo de, pues sí, como de, que le dan ese vibe como de elfos. Ajá. Por alguna razón, o sea, como elfos, como seres pequeños, Sí. pero pues que están así cambiando y que se meten adentro de ti y demás. Wow. Entonces, bueno, pues él tenía este viaje de los elfos maquinarios. Varia otra gente reporte que sí, que también los veían. En algunas culturas sí se habla que al tomar cierto tipo de brebajes, alucinógenos, sí han visto seres pequeños, o sea, se habla como una repetición del patrón como de seres pequeños.
Ajá. Entonces, who knows, pero ese era uno de los super viajes de Terence McKenna, los elfos maquinarios. Qué locura. Increíble. Fíjate que algo que a mí siempre me da como que, o sea, yo los alucinógenos es con bastante respeto. Por ejemplo, Terence McKenna falleció de un tumor cerebral. Sí. Y hay personas que quieren relacionar eso con bastantes cosas de su vida, ¿no? Tanto con el exceso de consumo de alucinógenos como con su teoría de cómo se iba a acabar todo y que de alguna forma está relacionado con el tumor cerebral. Él mismo al final, o sea, él como que entró con como culpa y le decía a los doctores, pero tiene que ver con el hecho de que consumí todo esto y pues dicen, según lo que viene en su biografía, o sea, que nunca encontraron una correlación directa. Ok. Eso es lo que dice. Está tripeadísimo, man, porque, o sea, el hecho de que él haya explorado tanto con su cerebro y a dónde lo llevaba el hecho de alterar la química de su cerebro, que al final del día el cerebro haya sido la causa de fallecer, es un viajezote, Lo que está bien loco, y eso lo estaba leyendo, que cuando el doctor le estaba dando como el diagnóstico y le estaba diciendo básicamente que es un tumor, Ajá. que habló el doctor en términos como una figura, como si fuera hongo y como que micelia, o sea, como que dijo varias palabras clave cuando estaba describiendo el tumor, que básicamente se estaba refiriendo como un hongo, haz de cuenta, para tal vez vaya que, claro, tengo un hongo en la cabeza, ¿no? O sea, porque otra cosa, o sea, Terence siempre cuando hablaba como de la voz, de la sabiduría, digamos, que él encontraba en sus viajes, él le decía The Mushroom, o sea, decía, the Mushroom me dijo esto. La Para ser como él lo expresaba. Qué locura, porque fíjate que esto también se me hace bien interesante cómo abordan varios temas y enseñanzas como la abuela, el abuelo, ¿no? Con el peyote y la ayahuasca, de que la abuela y el abuelo y tienen como esta especie de visión de darle una identidad, un ego, por así decirlo. Personificación. Una personificación exacto a estas enseñanzas que percibes tú, que interiorizas tú al consumir un alucinógeno. Por eso me hace bien interesante que él se refiriera a eso como el hongo. El hongo. Sí, Ajá. el mushroom era el que le estaba hablando y era la fuente, así como de sabiduría. Según The él. Last of Us, man. Y es que si te pones a pensar, o sea, ya en los hongos como tal, o sea, son de los seres vivos más grandes del planeta, o sea, porque no es la cosita nada más. Sí, nos tuvo la conexión. Es la red de micelia que tienen abajo y que puede estar a lo ancho y a lo largo de estados completos. Entonces lo que siente o lo que experimenta un honguito por acá lo está experimentando por allá. Y entonces él tenía también esta teoría que estaba muy chida. Digo, porque está la teoría de la panspermia, no sé si la has escuchado. No, ¿qué es eso? Panspermia es la teoría de que la vida, pues digamos, ha venido de diferentes meteoritos o diferentes objetos celestiales Ajá. que pueden chocar en un planeta y entonces, digamos, Sí, Venom. Sí, exacto. Sí, las abejas, ¿no? Pero sí, o puede ser no sé, o sea, algún material genético que traían, y entonces pues cae en el planeta y entonces empieza a haber vida, o sea, claro. algo así es el concepto de la panspermia, o sea, que la vida puede estar en diferentes meteoritos, en diferentes objetos celestiales, caen en planetas y entonces de alguna forma embarazan al planeta y empieza a haber vida, ¿no? Entonces, Ajá. él decía que muy probablemente los hongos son extraterrestres. O sea, él decía, vienen probablemente de otro lado y entonces estaban las esporas en los meteoritos y cayó a la Tierra porque están buscando hosts, están buscando Sí, hay que habitar. a quién habitar para transmitirle la inteligencia. Entonces, qué entonces locura. que son vehículos hacia la inteligencia, hacia el conocimiento. Y digo, pues está totalmente en concordancia con su teoría del mono drogado, ¿no? O sea, que fueron vehículos al desarrollo de lo que ahora tenemos como experiencia humana, ¿no? Que es súper rica y súper extraña y súper colorida y vívida y todo, ¿no? Ajá. Y que quizás sin eso hubiéramos estado en modo chango, full, sin estar tal vez conscientes de hacer tantas cosas, ¿no? Está bien interesante si eso, imagínate que eso nos haya llevado a experimentar los colores. O sea, así como, no sé, como los perritos que ven menos colores que el ser humano. O sea, si el hecho de haber consumido hongos en alguna generación del ser humano nos haya hecho poder percibir más colores o nos haya podido percibir en general, simplemente el origen de la conciencia, ¿no? También muchas veces adjudican a los alucinógenos el origen de la conciencia. O sea, el que qué tan conscientes somos nosotros con diferencia
a las demás especies mamíferas del planeta Tierra y por qué. Y que pues estaba la teoría de los Anunnakis, ¿no? Y de la fusión del ADN con el mono. Estaba la teoría de la evolución, que al final del día ni siquiera era como lo había dicho Darwin. Y pues también está esto que dice Terence McKenna de, oye, es que a través de los alucinógenos es como hemos accesado a la conciencia, a ser más conscientes y a poder procesar otro tipo de cosas de una forma diferente. Entonces, ¿quién sabe qué tantos científicos ahorita estén experimentando microdosis para poder accesar a otras áreas y qué tan permitido, bien visto o mal visto sea eso en la comunidad científica, ¿no? Es que ponte a pensar, a mí me hace, yo soy muy visual también, ¿no? Entonces a mí me hace total sentido visual. Si decimos, ok, los hongos son de los seres más grandes que tenemos en la Tierra por su interconexión de la micelia, ¿no? Que son como todas sus raíces, por así decirlo. Y ponte a pensar de tus conexiones neuronales, o sea, todas las sinapsis. Es una especie de maraña que tenemos en nuestro cerebro que tú cada que tienes un pensamiento, tienes una idea, ya tienes un caminito recorrido de cómo debe ser. Ajá. Y entonces, superponle a tu cerebro una matrix de red de micelia, entonces va a estar conectado con todas las áreas de tu cerebro, ¿no? O sea, eso es lo que logra precisamente un alucinógeno tipo un hongo, o sea, hace conexiones en múltiples partes de tu cerebro. Entonces, puedes tener ideas que no hubieras tenido, puedes hacer conexiones que no harías, no sé. A mí me hace sentido, o sea, que puede, que sí haya sido tal vez lo que hizo que como seres Homo sapiens hayamos desarrollado más nuestro cerebro, hayamos desarrollado el lenguaje, porque es otra cosa, Terence era súper fan y muy adepto del lenguaje, o sea, él decía, el mundo está hecho de lenguaje, y él decía, aquí ven, sostenía que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que lo crea. Soñado con una forma de comunicación visual simbólica superior al lenguaje lineal, el logos visible. O sea, él decía que literalmente al hablar y al estar como en el proceso del lenguaje estás creando la realidad, ¿no? Ok, wow. Y precisamente va muy de la mano con la meta y la sarcástica. Justo, exactamente. Ahorita me estaba acordando de una caricatura en Netflix, no sé si lo has visto, que se llama, estaba buscando el nombre precisamente para que no se vea, Inside Job. ¿La sacas? Sí, creo que sí vi 1 o 2 episodios, sí, que es de que todas las teorías de... Todas las teorías conspiranoicas, ahí anda, ahí no está la caricatura. Se trata de que este es tu lugar que se llama Cognito, que precisamente son como los que controlan todo el desvergue que hay en las dimensiones y en todas las cosas que están pasando en el mundo. Y a ellos los dirigen, le dicen the ropes, o sea, como que los mantas, ¿no? Que son estos personajes que tienen cabezas de triángulo. Illuminatis. Ah, pero es como de pirámide y todos de negro, que ellos son los que realmente están controlando. Pero dentro de Cognito están los Illuminati, están los reptilianos, están varios así como facciones, está bien chido. Pero ahorita me acordé porque uno de los personajes principales, que es del team de la protagonista, que es una científica, la protagonista es una científica, ¿no? Sí. Y uno de los personajes del team es un hongo. Y precisamente es un alien que es un hongo y te explica cómo llegó a la Tierra y de cómo puede controlar las mentes de las personas y estimularlos y bla, bla, bla. Y a este hongo, el deal que tienen con él es que lo exprimen para sacar como que otras realidades y estimular de que los cerebros de diferentes naciones. Entonces él está, pero para él es como si lo masturbara. Entonces, está pasando? Sí, güey, cada que le exprime está ahí, y así en diferentes episodios le exprime a alguien por error y así que, sí, está bien chido. Pero ahorita me acordé de eso porque pues justo esa teoría ahí está en la caricatura, ¿no? De que él es un hongo y viene del espacio y todos los hongos de su generación. Y... Hay muchas cosas con respecto a la figura del hongo que están muy curiosas, o sea, que si lo pensamos, o sea, significa desde la creación, desde el pene, o sea, literalmente la forma, hasta el hongo de la destrucción de la bomba atómica, ¿no? O sea, es toda una figura, ¿no? Entonces, puede haber algo de realidad ahí en el tema de que quizás no somos nosotros, sino somos el hongo encarnado. Y a través de ellos estamos teniendo la experiencia consciente. That could be one. Yo también te había platicado de otra que para mí está más o menos ahí ligada, que es, he tenido esta idea de que precisamente las ideas pueden ser seres vivos. Sí me has dicho eso. A mí me hace sentido, o sea, y bueno, volvemos al concepto del meme, o sea, que quizás lo que somos nosotros, y sí, tal vez a través del hongo o a través de lo que sea que nos hizo tener esta experiencia consciente, seamos vehículos para recibir ideas, y las ideas como tal son los seres que se están multiplicando. O sea, una idea que se replica. Ajá.
está actuando como un virus. Sí, O sea, claro, tenía claro. exactamente la misma forma de actuar que un virus. O sea, está llegando, germinando y reproduciéndose a través del lenguaje, a través del arte, a través de cualquier cosa, ¿no? Sí, O sea, lo que estamos comunicando es eso, son ideas. claro, y qué tanto le permites a ese ser crecer, ¿no? Dentro de ti. Exacto. ¿Qué tanto le permite ser, transmitirse y qué tan efectiva puede ser la comunicación para lograr que otras personas se contagien de las ideas y puedan replicar su vida, ¿no? Holy fuck, qué locura, man, qué locura, güey. Güey, qué gran episodio. Bueno, Boris McKenna, güey. Wow. Es mi héroe. De hecho, cuando me pongo así de repente a escribir las últimas cosas que he escrito, así como de música y de mi trip, así de conceptos, Ajá. hay una ópera rock que estoy diciendo que esa no te lo he enseñado, que involucra a Jacob Greenberg y a Terence McKenna. No manches, o sea, Metí en la historia y también ahí interactuando. Entonces, claro que sí, cómo no. qué chido. Flying Fish para que vayan a escuchar su proyecto del buen Rule. Y también para que vayan a escuchar a mi banda Riot. Hacemos mucha música, tanto Rule como yo. Para que vean sus proyectos de Spotify, ahí los pueden escuchar. También el podcast de Crowdspiraciones. Pues chicos, muchísimas gracias por escuchar otro episodio más, el tercer episodio de la nueva temporada de Crowdspiraciones con mi carnalito Rule. Muy bueno. Y así de frase de despedida, que también la del Cieltero es muy buena, es take it easy, but take it. Muy buena, muy buena. Está muy buena. Chicos, muchas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, Rule? ¿Ya te decidiste cuál? Sí, ¿cuál? Pues bueno, mi proyecto a.flying.fish y yo estoy como Rule Guerra ahí en Instagram. @RuleGuerra, ahí está ya el tag. Yo estoy como @CrowValdez. Acuérdate de darle like, acuérdate de suscribirte al canal y acuérdate de comentar. ¿Qué opinas tú de Terence McKenna? ¿Qué opinas del consumo de hongos? O sea, que ¿harías algo así? ¿Te atreverías a expandir tu conocimiento, tu conciencia con alguna de estas prácticas interesantes? Hazlo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por estar por acá. Los amamos. Nos despedimos. ¡Fuck yes!